Hola amigos, como se los prometí, ya tenemos los primeros datos de la nueva cámara de la GoPro, que es la Hero 10 Black Bones. Por lo tanto, les presentaré en este video la review de forma digital de esta nueva cámara. Y estoy seguro que con estos datos ustedes ya sabrán qué cosa es, cómo funciona, qué características tiene. Y nada más nos restaría esperar la GoPro de manera física para hacerle algunas pruebas. Así que amigos, iniciamos con este video. La marca de GoPro nos lanza esta cámara con el nombre de Black Bones, que significa en español huesos negros. ¿Y por qué le pusieron así? Queremos pensar que este nombre lo recibe porque la carcasa es muy delgada, a diferencia de lo que es la GoPro Hero 10. Por lo tanto, hacen parecer que sea un hueso y por supuesto de color negro. Por eso recibe esa terminación de Black Bones. En otras palabras, esta cámara es la misma cámara que la GoPro Hero 10, pero sin la pantalla digital, tal y como lo estamos viendo en esta imagen, en donde se dan cuenta, en el lado izquierdo tenemos el interior de lo que es la GoPro Hero 10 y del lado derecho tenemos la nueva cámara Black Bones, en donde omitimos totalmente la pantalla, pero queda ese espacio rectangular para mantener las funciones que más adelante les mostraré. Cabe mencionar que esta cámara fue fabricada especialmente para drones, por lo que omitieron bastante peso. Ahorita vamos a ver la diferencia del peso de esta cámara con una GoPro Hero 10 y también omitieron lo de la pantalla. Claro, también lo pueden utilizar de manera manual con la mano o con los accesorios de la GoPro, pero repito, fue fabricado enfocado totalmente para los drones. Y bueno amigos, demos paso entonces a la review. Vamos a empezar entonces con la review de esta cámara y vamos a iniciar con la parte de enfrente. Van a poder observar primeramente la cubierta de lente extraíble, que podemos cambiarla por otra cubierta que nos dé una toma mucho más amplia. Debajo de esta tenemos el agujerito del micrófono. Eso no cambia en gran cosa con la GoPro 10, que también trae su micrófono en esa parte, nada más que con más agujeritos. Del lado izquierdo, y es un cambio muy notable en esta nueva cámara, es que ya no tenemos la pantalla como lo tiene la GoPro 10. Chequen la imagen que les mostré anteriormente. Lo que omitieron en esta cámara fue la pantalla, por lo que tenemos una menor anchura de este lado de la cámara y en la que incluyeron algunas ranuras para ventilación del sistema interno. No pudieron quitarle totalmente esa parte izquierda porque tenemos todavía algunos circuitos que hacen que la cámara utilice para su correcto funcionamiento. El largo de la cámara es de 68 milímetros, mientras que tiene una altura de 50 milímetros. En la parte lateral tenemos la ranura para tarjetas micro SD y asimismo tenemos una anchura tomando en cuenta el lente óptico de 29 milímetros. Si no tomáramos en cuenta el ancho desde el lente óptico, seguramente tendríamos una anchura de al menos 25 milímetros, que aún así con el lente le hace competencia a la GoPro Hero 10, que tiene un ancho total de 33.6 milímetros. Y por la parte trasera, en esta misma toma, tenemos el adaptador de montaje extraíble y el tornillo de montaje. En la parte trasera, en lo superior, tenemos un pequeño LED que nos va a indicar cuando ya esté encendida nuestra cámara. Ahí mismo debajo tenemos en la cámara un grabado del tipo de modo de funcionamiento. Tenemos primeramente video, fotografía y tenemos Times Live. Debajo tenemos el botón obturador para activar y desactivar nuestras tomas, así como el botón de selección de modo. Y chequen este siguiente dato, en la parte inferior tenemos el conector de alimentación, que es para recargar o para que esté funcionando nuestra cámara. Este conector trae 3 cablecitos que se conectan a un dron. Aclaro, este es un pequeño gran detalle en contra, porque no cualquiera puede utilizar esta GoPro, ya que se necesita que se conecte a un dron prefabricado. Estoy hablando de un dron fabricado por nosotros mismos, y para fabricarlo pues tenemos que tener conocimientos de robótica, de electrónica, de entre muchas cosas, por lo que eso, como ya lo mencioné, es otro nivel. Sin embargo, no creo que GoPro nos vaya a enviar más adelante algún accesorio, como es costumbre, para poderlo conectar con algún alimentador a nuestra corriente de casa. Si ustedes quieren buscar algún tipo de entrada de USB tipo C, no lo van a encontrar en esta GoPro, por lo que está limitada nada más a este pequeño conector de alimentación. Y bueno, también tenemos el punto de montaje visto desde atrás y por supuesto ese rectángulo bombacho que es donde se encuentra la batería de esta GoPro. Cabe mencionar que esta nueva
nueva cámara tiene un peso total de 54 gramos, que le hace una gran competencia a la GoPro 10 que pesa 153 gramos. Estamos hablando de que solo pesa una tercera parte de la GoPro Hero 10. Vamos a pasar ahora al apartado de grabación y fotografía. Esta cámara, para hacerles largo, tiene la misma capacidad de la GoPro Hero 10, por lo que podemos destacar que tiene una estabilización HyperX Mode 4.0 con resoluciones de 5.3K a 60, así como 4K a 120 fp y 2.7K a 240 fp. Esta cámara nos trae 5 modos para poderlo controlar, el cual el primero es el uso de los botones, el segundo es por medio de la aplicación de Quick, tercero por medio de un control remoto, cuarto podemos controlarlo con un código QR y por último con la transmisión de dron. Ahora vamos con la cuestión del precio, amigos. Esta cámara llega a costar ahorita que nos encontramos en abril del 2022 529 euros, que en pesos mexicanos estamos hablando de 10.911.68 pesos mexicanos. Casi el mismo precio de una cámara GoPro Hero 10. Y lo triste del asunto en estas fechas es que solamente está disponible en Estados Unidos. Asimismo, les dejo aquí debajo en la descripción una página en donde pueden encontrar en venta la cámara si ya la quieren adquirir. Si más adelante encuentro otra página, se los dejaré aquí en la descripción. Como extra, la marca de GoPro nos sugiere que cuando volemos esta cámara en conjunto con el dron, utilicemos un visor o unos lentes para poder tener una experiencia mayormente divertida y exquisita y con unos gráficos excepcionales. Así que amigos, aquí les dejo unas tomas que se hicieron con esta nueva GoPro Hero 10 Black Bones y que la marca nos dejó en claro que es de uso exclusivo para dron. Así que disfrútenlo. Amigos, con esto terminamos esta review de la nueva GoPro Hero 10 Black Bones. Espero que les haya gustado. De verdad es una gran cámara para los que tienen dron y piensan utilizarlo en el dron. Sin embargo, pues tiene algunos inconvenientes, como ya lo mencioné en el video. Tenemos que utilizar soldadura si queremos usarlo en algún dron prefabricado por nosotros, y obviamente nosotros tenemos que tener conocimiento en electrónica para realizar estos drones. Pero eso ya es otro mundo, ya es otro nivel. Espero que les haya quedado muy claro de las características y cómo es que funciona esta nueva cámara que GoPro nos acaba de lanzar en estos días. Los quiero invitar a que compartan este video, chequen en mi lista de reproducción los demás videos que hemos realizado de las GoPro, como algunos accesorios, algunas pruebas que le hemos hecho, para que ustedes puedan darse una visoreada antes de adquirirlos. Amigos, me despido de ustedes, eso ha sido todo por hoy. Hasta luego.